Hola, ¿cómo estás? Gusto saludarte. En la clase del día de hoy vamos a estudiar un poco lo que son los ángulos. Para empezar, hay que decir que en materia de ángulos tenemos que saber primero qué es un ángulo, bueno, en este caso que es diferente a un triángulo, ya que son cosas distintas. Por ejemplo, si yo coloco, vamos a hacerlo acá en este visor que tengo acá en este documento eh, Excel, vamos a intentar hacer un poco el juego de los ángulos y tomando un poco la medida de lo que es esto, ¿ya? Cuando tengo un punto referencial que es ese y tiro una línea, trazo una línea hacia allá, un segmento, luego trazo, después de este mismo segmento, lo vamos a copiar. Vamos a copiar, sí, vamos a copiar ahí, vamos a copiar, ahí, vamos a hacerle clic, copiar. Entonces cuando uno copia, vamos a copiar esto y vamos a hacer que en este segmento que está acá, vamos a girar hacia abajo, vamos a pegar acá, ya, ahí. Se supone que en este caso, vamos a intentar que sea un poquito parecido, vamos a achicarlo ahí. Yo aquí tengo un ángulo. ¿Por qué tengo un ángulo? Porque aquí en este ángulo yo tengo algunas cosas que son interesantes de saber. Primero tengo los lados, que son ambos que están acá, y tengo un vértice. ¿Ya? Tengo el ángulo y tengo un vértice. El vértice, por ejemplo, si yo le pongo acá A, vamos a ponerle acá A, vamos a tener acá para la orillita, ese es el vértice, el puntito donde se juntan las dos restas o los dos, no que tú quieras, en este caso dos rectas, ¿ya? El ángulo es la boca que se abre, que se forma en este determinado intersección y en este caso son los lados que están acá, este lado uno y lado 2 como tú quieras, L1, L2, indistinto. Hay que decir que esto puede llegar a transformarse también así. Por ejemplo, no es que este sea precisamente así, puede ser así, por ejemplo, ahí. Entonces este es un ángulo, este otro ángulo, este otro ángulo y este otro ángulo. Por ejemplo, acá podemos entender de que este es el ángulo que está acá, 1, el ángulo 2, ángulo 3, vamos a ver acá, el ángulo 1, por ejemplo, vamos a hacer que este sea el ángulo 2, este es el ángulo 3, y este es el ángulo, bueno, vamos a sacar este uno de acá, bueno, ahí, vamos para acá. Y este es el ángulo, por ejemplo, 4. Ahí está. Entonces, vamos a poner acá para que quede como más al medio. Más acá a la esquina. Ahí. Entonces tengo el ángulo 4, el ángulo 1, 2, 3 y 4. Son ángulos. No son triángulos, son ángulos. Entonces, en este caso, viendo los ángulos, tenemos que acá, por ejemplo, hay dos medidas que son iguales. Por ejemplo, por dar una idea panorámica larga, amplia, general, ya sin entrar en tantos detalles para que puedas entender un poco el tema, te voy a decir que esto está relacionado. Por ejemplo, vamos a colocar nuevamente acá el 3. En este caso, los ángulos que son relacionados, ya que se relacionan entre sí, pueden ser, en este caso, la simbología sería la simbología de ángulos, ¿ya? Vamos a buscar acá las fórmulas. Vamos a insertar mejor acá. Insertar símbolos y vamos a buscar símbolos de ángulos, si es por ahí símbolos de ángulos, vamos, sí puede ser, siempre hay símbolos de ángulos. Vamos a hacer cuenta que vamos a ver acá arriba, vamos a sacarse símbolos de ángulos como corresponde. Si no, hay que inventar un símbolo para que podamos utilizarlo. Bueno, vamos a utilizar, hagamos cuenta que este es un símbolo de ángulo. Vamos a hacerlo ahí, ¿ya? Entonces el ángulo, ahí está, insertar, cerrar. Este ángulo, el ángulo correlacionado puede ser, en este caso, el ángulo 1 y 3. ¿Por qué 1 y 3? Porque si, por ejemplo, el 1 mide 40, por darle una idea, este mide 40, entonces va a medir 40. ¿Ya? Y si este que está acá es el suplemento de este y este mide 180, entonces este tiene que medir 140 para que mida 180. Por ende, entonces el ángulo que también está relacionado en sí es el ángulo que es vamos a buscarlo acá,
Ahí está. Entonces el ángulo también que está relacionado es el ángulo, vamos a sacar uno, es el ángulo 2 y 4. 2 y 4. Ahí está. Entonces el 1 y el 2 están relacionados porque si este mide 40, este va a medir 40. Si este mide 140, ¿cuánto mide este? También va a medir 140 porque están relacionados. ¿Por qué? Porque los une el vértice, ¿ya? 140, 140. ¿Por qué? Porque si yo pongo acá una regla y medir todo este ángulo que está acá, este que está aquí, me da 180, y si mido acá, 180. Ahora, si sumo todos, me va a dar 360 grados. ¿Por qué? Porque 140 más 140, ¿cuánto sería? Sumamos todos los ángulos que tenemos acá, 140 más 40, más 40, más 140 y más 40. Si yo sumo todo eso, obviamente que voy a decir que 40 más 140 son 180, y 180 más 180, eso va a ser igual a decir 360. ¿Ya? Entonces, eso en grandes rasgos, sin entrar en tanto tecnicismo, te podría decir que son los ángulos. Bueno, si nos vamos a repetir al caso inicial de tener ángulos para trabajar, claro, tenemos que decir que tenemos que la intersección de dos rectas, qué sé yo, y que se unen en un punto que se le llama vértice, y ese vértice tiene puede ser, ahí está, eso está el vértice A, vértice B, tiene lados y tiene ángulos, ¿ya? Y acá, en esta parte que está acá, donde dice tengo ángulos, vamos a ver si podemos hacer algo acá con si podemos usar esta cosita que está acá. Vamos si nos da, ahí. En este caso, este es un ángulo, ¿ya? No me quedó tan bien, pero entendamos que este es un ángulo. Y aquí es donde empieza el juego. Los ángulos se clasifican por su medida. En este caso, vamos a decir que tenemos 4 tipos de ángulos, ¿cierto? Tenemos 4 tipos de ángulos. En este caso, tenemos el ángulo llano, ¿ya? El ángulo llano, tenemos el ángulo obtuso y tenemos el ángulo recto y agudo, ¿ya? Recto y agudo, ahí sí. Son 4 tipos de... ¿Y qué se van a diferenciar? Que en cada uno se diferencian de que el ángulo llano, por ejemplo, sus medidas son de 180 grados, ¿ya? El ángulo obtuso, la medida es mayor que 90, bueno, vamos a verlo así, mayor que 90 grados, pero menor que 180 grados, ¿ya? Ahora, el ángulo recto mide 90 grados, ¿ya? Y el ángulo agudo, igual que el obtuso, en este caso el ángulo agudo es menor que 90, ¿ya? Menor que 90. Son todos los ángulos que tienen medida menor que 90. Por ejemplo, ya vamos acá a utilizar un poco acá los ejemplos. Por ejemplo, si cuando hablamos de ángulo llano podríamos decir lo siguiente. Vamos a hacer cuenta que este es un punto determinado. Vamos a jugar con este punto. Ya, vamos a hacer que este es un punto determinado. Ahí. Vamos a decir que este es un punto determinado en el cual vamos a unir. Ahí, vamos a unir. Ahí. Y este lo vamos a hacer para arriba. Ya, entonces vamos a dar cuenta que todo esto, vamos a buscar nuevamente vamos a buscar acá vamos a dar cuenta que esto es así, ¿ya? Este vamos a usar, ¿ya? Dice que todo esto, vamos a usar de qué esquina, vamos a ver si se puede hacer, porque en realidad cuesta mucho hacer esto que quiero hacer, pero la idea es la siguiente. Vamos a dar cuenta que eso ahí, vamos a mover un poquito más para acá, para que se pueda inclinar, ahí,
y le vamos a decir ahí. Hagamos cuenta que todo eso que está ahí es 180 grados. Todo esto mide 180 grados. Entonces se llama ángulo llano. ¿Ya? Pero si este está acá, esta flechita, la levantamos y la dejamos acá, a la mitad del ángulo llano, entonces ya no mide 180 grados. No, va a medir 90 grados. Y el ángulo de 90 grados, todos los ángulos de 90 grados se caracterizan porque tienen un cuadradito. A diferencia de la curvita que tienen todos los ángulos, es el único ángulo que tiene un cuadrado como medida, que es ese. Entonces es 180 grados completo, llano, pero el ángulo recto tiene 90 grados. ¿Ya? Cuando hablamos de ángulos obtusos, el ángulo obtuso dice que es mayor que 90, es decir, que va a ser mayor que 90 pero menor que 180. Entonces vamos a sacar una flechita más por ahí, vamos a flechita, otra más, ahí tenemos. Vamos a girar para el otro lado, para darle un sentido distinto. Vamos ahí vamos a colocarla acá, para seguir trabajando esto. Vamos ahí. Entonces, como este es el ángulo recto, pero sin embargo, en el ángulo obtuso es mayor que 90, ¿ya? Pero menor que 180. Entonces, 180 es de aquí a acá. Pongamos que este es el A y este es el B. Vamos a ponerle ahí B, ¿ya? Entonces vamos a decir que es el A, este es el B. Entonces, entre el A y el B son 180 y un ángulo obtuso es mayor que 90, recordemos, mayor que, vamos a ver si podemos hacerle ahí el jueguito ese de moverla. Entonces mayor, ahí tengo 90 y el ángulo obtuso es mayor que 90 pero menor que 180, o sea, no puede ser así, imposible, voy a llegar inclusive ahí, es decir, puede que acá mida, por ejemplo, 95, puede medir, hagamos cuenta que mayor de 90, 91, ya es un ángulo obtuso, hasta 179, hasta ahí consideramos que es el ángulo obtuso. ¿Por qué? Porque es mayor que 90 y menor que 180, un ángulo obtuso. Y el ángulo agudo es diferente, va al revés, es decir, vamos a decir que de los 90 grados que tiene un ángulo recto, en este caso el ángulo agudo es menor que 90, o sea, es decir, todo ángulo que mida menor que 90, ¿ya? Todo ángulo que mida menor que 90 es un ángulo agudo, ¿ya? ¿Por qué? Porque si yo digo, ¿cuánto mide ese ángulo? Ese que está ahí. Entonces yo pesco este angulito que está acá, vamos a ver ahí. Vamos a dar cuenta que este es el punto referencial. Y digo, este es 90, ahí está mi 90. Entonces ya este ángulo ya es un ángulo agudo, porque mide menos de 90. Si este ángulo yo lo corro, este ángulo empiezo a correr y lo sumo, dice que este ángulo mide 110, 120, ya un ángulo obtuso porque mide más que 90, pero menor que 180, entonces es un ángulo obtuso. Y si el ángulo mide completamente su dimensión, es un ángulo llano. Eso hay que entenderlo y tenerlo bien asimilado para poder trabajar con ángulos. Si no lo sabes, ahora te lo dejé acá para que tú lo empieces a entender. Ángulos agudos, los que miden menor de 90, y ángulos obtusos, los que miden más de 90, pero menos de 180. Los ángulos llanos son toda la dimensión del ángulo, en este caso, y el obtuso es y el resto que mide 90 grados, que es el único ángulo que se le coloca un cuadrado, ¿ya? En vez de ángulo se le coloca un cuadrado. Es el ángulo que es el ángulo recto. Pues bien, entonces ahora lo que tenemos que entender que vamos a hacer lo siguiente. Aquí también entramos a decir dos cosas. Hablamos también de suplementario, pero vamos a hacer ángulos suplementarios. Hay un símbolo de ángulos que está arribita, pero lo vamos a poner así, ángulos suplementarios y ángulos complementarios. Ojo con esto, tenemos los ángulos suplementarios y los ángulos complementarios, que en rigor tenemos que saber trabajar con este tipo de ángulos. ¿Por qué? Porque uno dice, ¿por qué es suplementario y por qué el otro es complementario? Hay una diferencia, hay algo que es importante,
¿Cómo se puede saber? Eh, ¿Cómo puede ser si es complementario, suplementario? Eh, bueno, en definición, la suma del primer par de ángulos es igual a 180 grados, por lo tanto los ángulos son suplementarios, ¿ya? Y cuando los ángulos, la suma del segundo par de los ángulos es de 90 grados, decimos que es complementario, es decir, cuando es suplementario, cuando dos ángulos miden, la suma mide 180 grados, es decir, vamos a decirlo entonces, un ángulo suplementario es aquel que la suma de sus ángulos nos da 180 grados. Y un ángulo complementario es aquel en el cual, o que la suma es aquel que la suma de sus ángulos nos da 90 grados. Ese es en rigor el complementario y el suplementario. Por ejemplo, yo te digo, por ejemplo, que vamos a sacar esto de acá, ya. Vamos a sacar esto de acá y vamos a hacer esto que está aquí. Entonces vamos a hacer acá, vamos a bajarlo acá, ¿no? Ahí, si se puede bajar. Ahí. Entonces yo decís, ¿hay qué? Mira, este ángulo, vamos a borrar acá, vamos a borrarlo a 180. Vamos a borrarlo a 180. Es decir, que acá este ángulo es el ángulo X, ¿ya? Es el ángulo X. Y este es... este es el ángulo 2X. ¿Ya? Vamos a dar cuenta que este, vamos a ponerlo acá, pero vamos a ponerlo para el lado de acá, ahí. Entonces me dice que en este caso, por ejemplo, descubrir los valores de los ángulos, siendo que sus medidas, la suma de ellos, nos da, por ejemplo, hagamos cuenta que dice que nos da 120, cuadrando. Entonces me dice que descubrir, chuta, nos da, me borré lo que decía acá, nos da, ahí está. Estaba puesto ya. Nos da 120, ¿cierto? Ya. Entonces dice que este ángulo de acá más este de acá, la suma me da 120, pero no tengo los valores. Entonces vamos a decir que 12x, ponemos la ecuación, más el suplementario que es x, eso me va a dar una suma de 120, ¿ya? Son 120. Lo que podríamos hacer acá es que dijéramos que 2x más x, aplicamos la ecuación, sería 3x, es igual a 120. Entonces decimos que despejamos la x y quedamos con x es igual a 120 dividido en 3. Y finalmente nos quedamos con el resultado de que x es igual a, en este caso sería 40, ¿cierto? Porque 3 por 4 es 12 y sería 40. Entonces el valor de x dice que es 40. Vamos a dejar acá con un color específico. Entonces me dice que ¿cuánto mide este? Este mide 40, ¿cierto? Entonces x es 40, ¿sí? Ya. Si este mide 40, entonces este es 2x, es decir, vamos a decir que es 2 por x, pero x mide 40, entonces sería 2 por 40, y eso sería igual 80. Entonces, ¿cuánto mide este ángulo? Este mide 80. Está, 80. Entonces, si yo sumo 80 más 40, me va a dar 120. Entonces ya descubrí los valores de x y 2x. ¿Ya? Ahí está. Ahora, eso es en rigor un poco lo que es el suplemento. Si fuera un complemento sería exactamente lo mismo. ¿Ya? Ahora vamos a hacer un ejercicio. Voy a mostrarlo acá. Ahí está. Vamos a hacer un ejercicio que me enviaron para poder desarrollar. Vamos a hacer este ejercicio. O sea, podemos ampliar la hojita. Dice lo siguiente. De acá.
Dice, determine, bueno, en este caso me dijeron que hiciera determine X en el siguiente diagrama. Acá en este diagrama de acá me dice que tengo que determinar cuál es el valor de X. ¿Ya? Tengo X en este trozo de acá y tengo 3X más 10 en este ángulo de acá. Si se fijan, lo primero que tengo que observar es cuánto es la medida de todo esto que está acá. Yo no lo sé a cierta ciencia, no lo sé, pero me recuerdo que el profesor me enseñó que todo ángulo que tiene un cuadradito mide 90 grados, ¿cierto? Entonces este ángulo que está acá mide 90 grados porque tiene un cuadradito, o sea, si aunque esté chueco, torcido y como esté, mientras tenga ese cuadradito, que sí que ese vértice o esas medidas son de 90 grados. Si voy a la imagen, acá antes tengo esto, ahí está, ¿lo pueden ver? Que sí que de aquí hacia allá tengo una medida de 90 grados. Partamos por ahí, y eso es lo importante que teníamos que saber. Entonces dice X, que es el complemento de 3X más 10, lo vamos a desarrollar aquí. Me dice que la medida es de un ángulo es X, más que su complemento es en rigor 3X más 10, ¿cierto? Y todo eso mide 90 grados. Ahí está. No sé si se ve, sí se ve. No sé, vamos a hacer un poquito más grande, si me lo piden por ahí, que lo haga un poquito más grande. Ahí, 14. Entonces, el complemento de esto tiene que ser de la siguiente manera. Aplicamos la ecuación, vamos abajo, aplicamos la ecuación y sumo los que tengo que sumar y tiro los que tengo, junto los números con números y letras con letras. Entonces mantengo la X en su posición más el 3X es igual, y acá tengo 90 que está en su posición, pero como el 10 está sumando, como lo pueden ver ahí, va a pasar restando, entonces sería menos 10. Y entonces tendría eso. Luego sumamos las X, porque ambas son positivas, nos queda 4X, porque la X, aunque no tenga esta X, aunque no aparezca con un número, esa X automáticamente, esta X que está acá, automáticamente tiene un 1, entonces 1 más 3 son 4. ¿Ya? Vamos a terminar agrandar acá un poquito la letra para que lo vayamos viendo y trabajando. Ahí está. Entonces, me quedó 4X, ahí sí, 4X igual. Y 90 menos 10 son 80. Entonces ahora aplicamos la ecuación, sigamos aplicando la ecuación y vamos a decir, vamos a aplicar abajo. Y vamos a decir lo siguiente, vamos a decir que despejamos la X igual 80 dividido en 4. ¿Sí? Ya, que el número multiplicado por 4 me da 80, o en este caso 8, que es 2. 2 por 4 es 8. Entonces le agregamos el 0 acá y me quedaría 20. ¿Cierto? Sí, porque 4 por 20 es 80. 20 más 20 más 20 más 20 es 80. Entonces, ¿cuánto vale X realmente? X vale 80. O X igual a 80. Este lo vamos a dejar agrandadito ahí. Entonces, el valor de X es, vamos a dejar un gran valor, 18, 80. Entonces, vamos a dejar con un colorcito ahí, con el color amarillo. Entonces, volviendo al ejercicio. Ahora tengo que saber dilucidar el ejercicio que me plantearon, que era esto. Entonces ya sé ya cuánto vale X. ¿Cuánto vale X? Ojo en eso. ¿Cuánto vale X? Si... Vamos a hacerlo acá. Sí. ¿Cuánto vale X? X vale 80. ¿Esto por qué? Perdón. 20. Sorry. Aquí 80. Acá 20. Imposible mirando el gráfico, mirando la imagen. Imposible saber que esto me diera 80. Esto vale 20. ¿Por qué 20? Porque dividimos el 80 en 4 y me dio 20. Entonces, X vale 20. Entonces nos reemplazamos ahora y decimos así. Decimos que X vale 20, ¿ya? Y entonces más, paréntesis, es 3 por, paréntesis, vamos a agregar acá la X que era 20, más 10. Y se nos parece. Eso es en rigor lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque reemplazamos los valores que teníamos. ¿Ya? Reemplazamos los valores. Entonces hagámoslo acá mismo. ¿Por qué no? Hagámoslo acá. Entonces dice, este vale 20 y este X vale 20. Entonces 20 por 3 serían 60. 3 por 2 son 6. 60. Y 60 más 10 serían 70. Y 70 más 20 serían 90. Eso es
en rigor la respuesta. ¿Ya? Vamos a hacerlo acá. Entonces 20 más 3 por 20 son 60, más 60, más el 10, y me quedó entonces que todo eso suma 90. Ahí está. Entonces el valor de volviendo a la imagen, dice determina el valor de x equivale a 20. Entonces esto vale 20 y este vale 70. Ahí está el 90. ¿Ya? Eso es en rigor el trabajo matemático que a uno se le piden para que pueda entender. ¿Cuál ecuación puede utilizarse para determinar x en el siguiente diagrama? Aquí también tenemos que pensar de que aquí tengo si te das cuenta que tengo un ángulo recto, y si yo miro este ángulo voy a decir, mi profesor me enseñó. Entonces voy a mi profesor, tomo los apuntes que yo tomé, y dijo el profesor que había el ángulo que se llamaba llano. El ángulo llano, lo voy a mostrar ya nomás los dibujos, es el ángulo que mide de A hasta B. ¿Se acuerdan que le hicimos acá está el diagrama? De A a B. Entonces, si yo miro el dibujo, aquí está de A a B. Ese es el ángulo llano. Sin embargo, me dice cuál ecuación puede utilizarse para determinar el valor de x en el siguiente diagrama. Ojo que tengo 5x y aquí tengo 13x. ¿Ya? Y esto es un complemento, un suplemento. Este es suplemento de este o este es suplemento. O sea, independiente de eso, si miramos el valor de que este ángulo, si yo miro que acá es 90 y pasa a los 90, entonces suplemento, entonces es un obtuso, entonces es un suplemento. Vamos a ver entonces cuánto vale x. Vamos a determinar cuál es el valor de x realmente. Para eso tenemos que plantear la ecuación. Dice que 5x. Entonces, como es un suplemento, entonces vamos a decir lo siguiente. Vamos a decir que 5x más 3x, si no me equivoco, es igual a 180, porque el ángulo que estamos trabajando es el ángulo llano de 180. ¿Ya? Entonces vamos a decir que la ecuación se plantea que la suma de 5x más 3x es igual a 180. ¿Ya? Entonces esto es para saber el valor de x. Entonces tengo lo siguiente: 5 más 13, ¿cuánto es 5 más 13? Vamos a decir que son 18x. Es igual a 180 grados. Hay que hacer una ecuación, despejar la x, dejarla solita, y el 180 se mantiene en su lado, y el 18 va a pasar dividiendo al 180. ¿Ya? ¿Y cuánto se cabe el 180? El 18, en 18, 1 y más 1 son 10, entonces x vale 10. X vale, es igual a 10. ¿Por qué x es igual a 10? Porque si yo multiplico 18 por 10, me da 180. Así de sencillo. Ahí la bajo con amarillito para que ustedes sepan que x vale 10. Entonces, en rigor, ¿cuánto vale x? Ahí lo tenemos, 10. Ahora vamos a reemplazar los valores para llegar a este resultado. ¿Ya? Vamos a reemplazar los valores. ¿Cuánto mide uno y cuánto mide el otro? Y está más que fácil en todo caso. Si 5 por x, 5, vamos a ver el signo por x. ¿Cuánto vale x? 10 dijimos, más 13 por x. ¿Cuánto vale x dijimos? 10, ¿cierto? Entonces 5 por 10 son 50. No vamos a hacerlo para el lado, porque si no vamos a enredar. Vamos a hacerlo acá. 5 por 10, aquí a lo mejor lo vamos a hacer acá mejor. 5 por 10 son 50, más 13 por 10 son 130, y la suma de esos dos me da 180. Entonces, si vemos la imagen, la ecuación que planteamos nos dio esa solución. ¿Ya? Eso es en rigor de lo que es el tema de geometría, un ángulo. Hay mucho más que esto, obviamente. Este mide 50, este mide 130, y entre los dos me suman 180, ángulos suplementarios. Entre estos dos me suman 70 y 20, 90, ángulos complementarios. Entonces, es fácil trabajar con ángulos cuando uno tiene el dominio. No es tan difícil, no hay que complementar, no hay que sentirse mal, ni mucho menos. Acá, este ejercicio, si el suplemento del ángulo x es 5x, ¿cuál es el valor de x? Si el suplemento del ángulo x es 5x, ¿cuál es el valor de x?
Ya, si el suplemento, o sea, decir, las medidas me tienen que dar 180 sí o sí, porque es suplemento. Si me dijera complemento, las medidas tendrían que darme 90, pero como no hay ningún ángulo 90 acá, no hay ninguno que tenga el cuadradito acá, entonces de ángulo llano, 180. Si el suplemento de ángulo X es 5X, ¿cuál es el valor de X? Vamos entonces a aplicar la fórmula. Recordemos, suplemento suma. El suplemento de 5X más X es igual a 180, que es el ángulo llano. Entonces vamos a sacar que lo siguiente, 5x más una x me da 6x. Recordemos que aunque no tenga la x un número adelante, es un 1. 6x igual 180. Lo que vamos a hacer es que vamos a despejar la x, porque la x queda sola, aplicando la ecuación. X igual a 180, que se mantiene en su lugar, que se lo he dicho muchas veces, dividido en 6. ¿Ya? Y entonces uno dice, ¿qué número multiplicado por 18, o sea, dividido en 6 me da 18, o multiplicado por 6 me da 18, es 3 por 6, 18, y más el 0 me quedan 30, es decir, x vale 30. Entonces, ¿cuánto vale x? 30. Ahí está. Ahora si lo reemplazamos por x. Dice 5x, 5 por 30, más x. ¿Y cuánto es el x? 30. Es igual a, vamos a ver, 5 por 3, 5 por 3, 15. Es decir, sería 150. Más 30 es igual a 180. Entonces, el valor de x es 30. Entonces, ahí está. Volvemos acá. Si el suplemento de x es 5, ¿cuánto vale x? X vale 30. ¿Para qué? Para que 5 por x, que es 30, me dé 150, y 30 y 50, 150 son 180. Espero que te haya servido lo que hicimos el día de hoy. Espero que te haya gustado la clase de ángulos. Cualquier consulta lo puedes hacer a través de mi canal y puedes suscribirte. Así que estén bien. Muchas gracias. Chao, chao.